Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mira, Pepe, un problema es que México es un país muy diverso y realmente es como si viéramos muchos países al mismo tiempo. Políticamente hay diversas regiones y algunas apenas estamos entrando con retraso en relación con el tiempo en que entró la Ciudad de México, por ejemplo. Entró primero Ciudad de México y algunas otras, por ejemplo, los municipios de Baja California, los fronterizos, entraron en la epidemia desde hace más de un mes. Y en algunos otros lugares, como León, la región del Bajío, Monterrey, Guadalajara, Mérida, estamos entrando apenas en la segunda semana, entonces vamos con retraso y pareciera entonces que en algunos lugares de la República ya se está controlando, ya en esta curva de transmisión llegaron a un punto máximo y probablemente empiecen a regresar como en Ciudad de México, mientras que otros apenas estamos entrando. Ahora, pero esto choca, doctor, esto choca, Alejandro, con la idea que tiene el gobierno de reinsertar a la sociedad nuevamente en la nueva normalidad, como le llaman, para reactivar la economía y que los efectos justamente de la pandemia sean dentro de lo posible lo menos grave. Sí, porque hay que decir que algunas ciudades empezaron a abrir cuando apenas estaban entrando en la epidemia, ¿verdad? Ha pasado, yo creo que lo que pasó ni más ni menos aquí en León, por ejemplo, en Mérida, por ejemplo, también, probablemente en Monterrey, y también hay que decir que en estos momentos el gobierno ha perdido mucho margen de maniobra en detener actividades. Yo creo que aquí tendríamos que a ver qué es lo que podemos hacer si la gente ya salió a trabajar. Tenemos que normalizar el uso de la mascarilla y para eso tendríamos que despolitizarla. La autoridad de salud debe ser sin ambigüedades, pro mascarilla, igual que el presidente de la República, porque es de las cosas que podamos hacer lo más viable y lo más económico, pero otra vez lo más viable, que es una de las pocas cosas que nos quedan hacer de manera generalizada. Normalizar el uso de la mascarilla, evitar espacios cerrados. Pero tú tienes una autoridad que dice que la mascarilla no es garantía de nada, que la mascarilla es simplemente una precaución, cuando todo el mundo está diciendo que la mascarilla es fundamental para evitar mayores contagios y las autoridades no se quieren poner duras en cuanto a la exigencia ante la sociedad por el bien, pues, de las personas en lo individual y por el bien de la salud en México para no saturar los hospitales, no se ponen duros, no se ponen rígidos para obligar a que la gente obedezcamos. Sí, mira, evidencia. Si uno quiere una evidencia contundente, o decirte, si te lo pones no te vas a enfermar, nadie puede asegurar cosas como esas. Yo no te puedo asegurar ni que no te vaya a atropellar un automóvil cuando te cruces la calle. Se puede decir, puedes hacer esto, más esto, para que reduzcas tu riesgo. Evita los lugares atiborrados, evita los lugares cerrados, ventila los lugares cerrados, usa una mascarilla. Son de las evidencias disponibles, porque hay que recordar que no nada más hay que decir evidencia. ¿Cuál es la mejor evidencia disponible? Hay que ponerle ese apellido. La mejor evidencia disponible es que la mascarilla funciona y que hay que usarla. Entonces hay que despolitizar eso, hay que mostrarse con mascarilla y hay que generalizar, normalizar su uso, Pepe. ¿Qué es lo que está haciendo bien el gobierno y qué es lo que está haciendo mal el gobierno de México? Mira, yo creo que algunas de las cosas que se han hecho bien es incrementar sustancialmente la capacidad hospitalaria y lo que se llama la reconversión hospitalaria en algunas regiones de México, que ha hecho que el sistema en efecto no colapse por completo. Sí hay lugares del país en donde ha colapsado el sistema, pero hay que decir que ya el sistema de salud mexicano estaba abandonado, poco financiado, en ruinas literalmente, y considerando lo poco que había, se ha hecho lo que se ha podido con lo poco que había. Creo que eso habría que decirlo también. Ahora, sobre eso, yo creo que ya hemos insistido mucho, debiéramos haber utilizado mejor nuestro sistema de diagnóstico para poder diagnosticar más. No es nada más hacer más pruebas como hacer más pruebas, subirle el volumen a las pruebas, no. Cada prueba que se haga debe ser seguida de buscar al enfermo, sus contactos, tratar de aislarlo, mandar a cuarentena al enfermo, a aislamiento a sus contactos, y eso creo que sí nos ha faltado. Y todavía lo podemos hacer, porque cuando todo esto mejore lo vamos a necesitar de todos modos para evitar un segundo brote. Hay un problema serio que hoy toca el periodista Alejandro Ope. Él escribe en el periódico El Universal su columna Plata o Plomo, y donde cuenta un caso personal, una historia personal de un familiar, un cuñado, algo así,
que sufrió un problema de asma, y cuando llamaron a la ambulancia para llevarlo a un hospital y ser atendido, no lo quisieron atender porque decían que solamente están atendiendo a enfermos de COVID y que él no tenía COVID, que él tenía asma. Entonces los de la ambulancia decidieron buscar otros hospitales y en el trayecto se murió. Es decir, hay exageración también en esto de cumplir con la norma política de atender a los enfermos de COVID como una prioridad, y estamos plenamente de acuerdo. Pero ¿qué hacen los enfermos de otros malestares que no pueden recurrir a los hospitales cercanos para salvar su vida? Es decir, toda exageración, todo exceso es mucho, ¿no? Todo exceso de cuidado, como dicen en Yucatán, es mucho. Sí, mira, es verdad que aquí hay víctimas directas por el virus, pero hay muchas víctimas indirectas. ¿Qué pasa? No nomás con eso. La gente que tiene diabetes y que no ha podido ir a sus consultas, la gente que tiene hipertensión, la gente que sufre del corazón, los que están enfermos del riñón y no han podido recibir correctamente su manejo, inclusive su diálisis. Por eso cuando se cuantifican todas las muertes de una epidemia, no nada más se cuantifican los que tienen un diagnóstico, se cuantifican también los que no tienen un diagnóstico, porque muchos murieron en otras circunstancias, como pudo haber sido esa, porque no recibieron la atención que normalmente hubieran recibido. Por eso las verdaderas víctimas se miden en el exceso de muertes. ¿Tú crees en las cifras que está dando a conocer el gobierno federal respecto a los contagios y las muertes? ¿Crees en esas cifras o nos están ocultando algunas cifras? Yo pienso que sí son los registros correspondientes, pero mucha gente ya duda. Está muy desgastada la credibilidad del doctor Hugo López-Gatell. Sí, mira, Pepe, yo no creo en las cifras, pero no quiero decir tampoco que los estén ocultando. Lo que yo creo es que el límite de detección que tiene el sistema que se está haciendo encontrar muy pocas personas. Definitivamente, de las cifras que nos presentan, ellos no están ocultando nada, yo estoy absolutamente convencido de eso. Lo que está pasando es que el sistema detecta muy poco, y entonces de esos pocos pues habría que tener un factor de conversión. ¿Es cuánto? Muchísimo. Porque mira, si somos 130 millones de mexicanos y ya se infectó, digamos, el 3%, vamos a decir el 2% de la población, pues ya tenemos 2,5 millones de enfermos. Y lo mismo está pasando con la muerte, en menos factor. Pero si nos dicen hay 30,000 muertos, 35,000 muertos, muy probablemente haya el doble de eso. Pero otra vez, es parte de un sistema que no tiene una fineza para la detección. No que los estén ocultando, yo también estoy convencido de que no los están ocultando. Pues te agradecemos mucho, doctor, que nos hayas permitido esta consulta, Alejandro, para ver un poco el panorama a grosso modo de lo que está sucediendo, toda vez que vienen las advertencias incansables de la Organización Mundial de la Salud hacia muchos gobiernos o varios gobiernos que no están tomando en serio todo este tema, entre ellos el gobierno de México, y no los toman en serio porque estén frivolizando, no lo toman en serio en el sentido de que no están tomando las medidas necesarias pues para controlar efectivamente la pandemia, sino se van por lo político. Y nos dice el presidente con mucho optimismo, vamos muy bien, somos un ejemplo para el mundo. Yo creo que ahí hay una contradicción, ¿no te parece? Sí, en efecto no estamos bien, hay que decir, yo creo que sí habría que decir, estamos apenas subiendo en la gran mayoría, en la gran parte del territorio nacional. Hay que aceptar eso, hay que volver a casa en los lugares donde se pueda, pero además hay que despolitizar el tema de la mascarilla, hay que tratar de estar en las mejores condiciones físicas posibles, hay que tratar de evitar el atiborramiento y hay que tratar de ventilar los espacios cerrados. Eso es importante en este momento, es de las cosas que nos quedan por hacer. Y poco a poco ir y en el sistema incrementando el número de pruebas que hagamos. Eso todavía nos sirve y nos va a seguir sirviendo en el futuro cuando queramos volver a trabajar con todas las empresas y evitar rebrotes. Bueno, te caiga bien o te caiga mal el gobierno, tú como ciudadano, ¿qué debes hacer para protegerte? ¿Hay alguna protección garantizada para de alguna manera blindarte o darle menos oportunidad al coronavirus de sufrir una infección? Sí, desde luego, a nivel individual puedes hacer muchas cosas. Un buen consejo podría ser, sé joven, sé todo lo joven que puedas. No, si no puedes, como yo, bueno, haz otras cosas. Estate en buena condición física, haz ejercicio, es la mejor manera de tener buenas defensas, cuida tu peso corporal, higieniza tus manos con frecuencia, no te toques los ojos, la nariz, la boca. En la medida de lo posible evita espacios muy concurridos. Si no tienes que salir, no salgas. Ahora, si tienes que meterte al transporte público porque no tienes otra,
Bueno, ponte una mascarilla, procura usar la mascarilla en todo espacio público. Mira, yo veo, por ejemplo, sale la autoridad a dar un informe y toda la prensa, el 60% de la prensa no tiene una mascarilla. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si los que tienen que informar objetivamente ni siquiera se ponen una mascarilla, Pepe? En el mismo recinto donde se está dando la información, pues es que no vamos bien así. ¿Cuándo tendremos una vacuna? Me preguntaban ayer con insistencia personas que piensan que por dedicarme a la información lo sé todo, lo cual es absolutamente equívoco, no es así. Yo en todo caso lo que hago es consultarlos a ustedes, los expertos, los que nos pueden sacar de estas inquietudes, de estas dudas. ¿Para cuándo habrá una vacuna que de alguna manera nos garantice la posibilidad de sobrevivir con mayores oportunidades? Mira, Pepe, no es cuándo habrá una vacuna. La vacuna probablemente vaya a estar ya pronto, en algunos pocos meses, probablemente antes de 4 o 5 meses. El problema es que se van a necesitar en el mundo 7,000 millones de dosis. Y ampliaste la vacuna, ¿quién la va a producir? ¿Quién la va a comprar? ¿Cómo la van a comprar? ¿Cuál va a ser la cadena de frío de distribución para que ya una vez producida tenga la cadena suficiente para llegar al pueblo de Villahermosa o en Tabasco, donde se tiene que poner? Y lo que va a costar eso. Y primero los países que la produzcan se van a quedar con sus dosis. Entonces no podemos apostar a eso, porque en México lo que podemos decir es que a no ser que tengamos una vacuna de producción nacional, no la vamos a tener antes de un año, porque ya para entonces, si nos esperamos este virus, nos llevó mucha gente y nos hizo mucho daño. Hay que pasarlo a pensar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.